Bueno, doncs si de cas començarem la sessió. Avui us haureu de conformar amb mi perquè tenim a la Núria, que avui no ha pogut assistir. Eh, Llavors us conformareu amb mi. Bueno, primer de tot, benvinguts, bon dia a tots i totes a aquesta sessió, a aquesta nova sessió clínica d'aquest mes. Recordo ràpidament els aspectes tècnics a tenir en compte durant la sessió, àudio i vídeo tancats, les preguntes a través del xat o durant la sessió, o bé al final, si voleu, podeu obrir càmera i àudio i fer-les directament. I recuperar la sessió, recordeu que la sessió és gravada, per tant es pot recuperar en el canal de YouTube de Grup Mutuam i també es penja en el campus. I al finalitzar, recordeu també, si us plau, emplenar l'enquesta de satisfacció. Com ha dit l'Emma, a la seu de Diputació han tingut un problema amb la wifi. No sabem ben bé la magnitud de la tragèdia en relació a la incidència i, per tant, a Diputació, els professionals que estan a Diputació tenen una miqueta de problemes de connexió, val? Però sí que és cert que com gravem la sessió, en un moment donat es podrà recuperar. Vale, i donem pas ja a la sessió d'avui. Avui ve a càrrec dels equips de PADES Mutuam. La presenta el doctor Pablo Noguera i ens presenta el tema de situació d'últims dies i sedació pal·liativa. Val? Pablo, si vols, pots compartir ja Perfecto. la presentació, si us plau. Vale, se está compartiendo. Vale. ¿Me confirmáis que se ve bien? ¿Se ve? Ponla en modo presentación, a ver qué tal. Sí. Sí, perfecto, Pablo. Pues yo Vale. apago audio y vídeo durante tu presentación. Cualquier cosa, lo dices y estamos aquí, ¿vale? Perfecto. Muy Muy bien, bien. que vaya muy bien. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos los que os habéis podido conectar. Y gracias un poco también por dar el espacio a PADES. Y en concreto el tema, la situación de últimos días de atención paliativa, creo que es un tema muy interesante y muy importante. Nosotros lo tenemos muy en el día a día, pero vemos que a nivel de profesionales que no se dedican tanto a esto, hay todavía mucho error entre concepto, entre una cosa y otra, mezclan y creo que es importante hacer un poco de repaso. Vale, pues uy, no sé qué pasa que no. Pablo, dale con la barrita No pasan de las presentación. diapositivas, no sé. Pablo, dale con la Vale, barrita de ahora. presentación. ¿Sí? Vale, esto es un poco el índice que hablaremos, como obviamente situación de últimos días, hablaremos de Espera, sedación, sedación. Pablo, que no pasa. Si has pasado diapo, no ha pasado, ¿eh? Ah, he pasado una que le he dado varias veces y ha costado. No sé si no veis la siguiente diapo. No, Descomparte Mm, y vuelve a compartir, a ver. Pablo. descomparte i vull a compartir. Se't sent molt lluny, Mary? Vale. Vale, dejo de compartir y vuelvo a Sí, hacerlo. sí. Vale. Vale, ¿estás compartiendo? Vale, ¿Vale? modo presentación. A ver, ¿pasa de la diapo ahora? Ahora estoy en la siguiente. Estoy en la segunda En la diapo. segunda, pasa a la 3 para probar. Vale, ¿Sí? sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues ahora tienes que Bueno, tirar para atrás. cosas del directo. Exacto. Vale, pues como decía, un poco el índice, lo que es situación de últimos días, sedación paliativa, algo de eutanasia, sufrimiento existencial, cómo es el procedimiento de la sedación paliativa con las medidas farmacológicas y no farmacológicas, algo del deseo de adelantar la muerte y el final con las conclusiones. Vale, tenemos
la definición de la situación de últimos días. Nosotros la llamamos SUD, le llamamos SUD por las siglas, situación de últimos días. ¿Y qué es? Bueno, pues es la situación que precede a la muerte cuando ésta se produce de manera gradual. Lo de gradual es muy importante, esto lo recalco yo mucho en las visitas para que sea un poco entendible. Yo digo mucho que es como el ejemplo de una vela que se va apagando. El paciente va falleciendo de forma progresiva, puede ser más rápido o más lento, pero es gradual. Y entonces, ¿qué pasa si el paciente se va apagando? Pues lo que vemos es que hay un deterioro físico intenso, mucha debilidad, hay mucha frecuencia de trastorno cognitivo, puede ser que esté más consciente o menos, hay dificultad para poder relacionarse y para poder ingerir, y el pronóstico de vida es limitado. Con esto, ¿qué tenemos? Pues la pregunta estrella es ¿cuánto tiempo le queda a mi familiar? Pues esto no lo podemos saber. El tiempo, cuando identificamos esta situación, suele ser de horas a días y habitualmente no es superior a una semana. Dentro de lo que es el SUD, ¿qué tenemos? Tenemos terminología que está en desuso, que todavía vemos que hay gente que la va usando. Ya no se dice situación de agonía, no se dice fase terminal, no se dice muerte activa, es situación de últimos días. Muy bien. ¿Qué vemos? ¿Qué signos hay asociados a la situación de los últimos días? Bueno, puede haber todos estos, puede haber un empeoramiento o aparición de nueva sintomatología, puede aparecer ahogo, puede aparecer cambios de coloración de la piel, puede haber ranera, que es la mucosidad en vía alta, son los estertores premortem que se llama, o puede haber cambio en la percepción de dolor, tanto que aparezca dolor en un paciente que no tenía, como un paciente que tuviese dolor que poco a poco vaya disminuyendo. Esto un poco va disminuyendo esa concentración, el umbral de dolor se va perdiendo un poco y la sintomatología puede cambiar. Si hemos dicho que es una velita que se va apagando, obviamente el tono muscular va perdiendo, aumenta una debilidad, aumenta la dificultad para alimentación. Hay una cosa muy sutil que vemos que es difícil de explicar, pero es como un afilamiento de la nariz y los ojos hundidos, que esto es más característico y lo vemos en domicilio. Alteración de los esfínteres, puede haber tanto pérdidas de orina o fecal como retención. Como decimos, el nivel de conciencia puede estar más dormidos, más alerta, algo desorientados, cambios en los signos vitales. Lo más frecuente que vemos es que disminuye la tensión arterial, puede haber pulso irregular y respiración superficial con apneas. A nivel de la circulación puede aparecer lo que se llama comúnmente las livideces, que es la púrpura marmorata, es esa coloración violácea por las extremidades, cambios de temperatura, y a nivel de sensorial puede haber visión borrosa y se mantiene el oído y el tacto. Esto es un poco todo lo que nos dice la literatura, pero ¿qué es lo que nosotros o yo personalmente vemos y lo que más informamos en el domicilio? Bueno, lo que más vemos y lo que nosotros decimos sobre todo son estos signos de aquí. Cosas para estar alerta, cosas para informar al entorno, para que estén al tanto de que puede aparecer y que no es algo que genere malestar, y si lo genera, poder poner una prevención. Lo primero que decimos es la somnolencia. El paciente tenderá a estar cada vez más adormilado, menos activo, más tendencia a estar en la cama y menos comunicación. Puede haber que dentro de esta somnolencia tenga periodos de agitación, que esté más combativo, y si es algo que se mantiene, tenemos que descartar que haya una retención aguda de orina, que esto nos ha pasado mucho. De repente el paciente está tranquilo y de repente llega por la noche o durante el día que se pone inquieto, y esa inquietud persiste y va más, y tenemos que descartar que haya una retención de orina. Se pierde la vía oral. Si antes hemos dicho que la pregunta estrella era ¿cuánto le quedaba al paciente?, ahora la pregunta estrella multiplicada por 4 es ¿qué pasa si no come y no bebe? Bueno, esto es de echar tiempo en la visita para explicar bien. Yo siempre digo que tenemos que cambiar esa percepción que tenemos. La sociedad está un poco enseñada a comer es igual a salud. Bueno, tenemos que intentar en estos casos hacer que el entorno entienda que el paciente no fallece por no comer o no beber, sino que está falleciendo y por eso va dejando de comer y beber. Esto, que la familia pueda entender esto, ayuda a calmar ese malestar, porque el poder darle de comer y beber al paciente es algo que ellos, es lo poco de control que pueden tener, y tienen que entender esto bien para que se adapten a la situación. De hecho, también hay estudios que se ha visto en pacientes con esta situación, si tiene sentido, si beneficia de alguna forma el
alimentar o hidratar de forma externa. Y todos los estudios concluyen obviamente que no. Lo que se hace es alargar la expectativa de vida 1 o 2 días a expensas de que pueda haber malestar y pueda haber riesgo. Si sobrehidratamos a un paciente que el cuerpo está fallando, puede hacer que se acumule donde no toca, en pulmón, y que pueda tener más ahogo, que se acumule y haga edema. O sea, es algo que no es planteable porque no hace ningún beneficio. Tenemos que informar también de la frialdad distal que pueda haber, las extremidades se vuelven más frías, tanto pies como manos, y así como la oligoanuria. El cuerpo es sabio y el cuerpo intenta preservar lo importante, que es corazón, pulmón, cerebro, entonces deja de funcionar lo que considera un poco menos importante, en este caso sería el riñón, y por eso va dejando, una de las cosas primero que vemos es la disminución de la micción. Aparece, como hemos dicho, la ranera. Esto también es muy importante informar a la familia. La ranera, como hemos dicho, son la secreción en vía alta, los estertores. Esto puede dar mucho malestar porque a veces es muy llamativo, pero tenemos que avisar que no da malestar al paciente. Ponemos medicación normalmente por lo molesto que puede ser para el entorno, pero no porque el paciente necesite calmar una sintomatología. Es, como decimos, mucosidad y restos de saliva en vía alta, que al estar tan flojito el paciente no puede, ni sube ni baja y se queda ahí. También las apneas, las pausas de respiración, pueden ser pausas largas, cada vez son más largas. Normalmente después de esa pausa suele haber una respiración un poquito más fuerte. Es importante avisar a la familia para que sean conscientes de que esto pase y pasa y no se asusten, así como cambios en la temperatura. Puede ser que el paciente aparezca fiebre. Normalmente la tratamos a modo individualizando, si da mucho malestar la tratamos, si no, con medidas físicas, con paños fríos es suficiente. Y como decíamos también, lo que se mantiene es el oído y el tacto. Es lo que más prevalece. Nosotros esto hacemos mucho hincapié, tanto cuando vemos al paciente, lo exploramos o administramos medicación, informamos todo suave, tocamos al paciente, vamos a administrarte medicación, aunque esté muy dormido, siempre vamos informando y así se lo hacemos saber a la familia. Lo que intentamos también decirles es que el contacto que tengan con el paciente sea suave, que no que no intenten una conversación, una respuesta, porque si el paciente está muy dormido, puede darle malestar el intentar generar una respuesta o incluso puede hacer que se ponga un poco inquieto. Entonces, sí que avisamos que el oído y el tacto se mantiene y que puedan hablar con él, que puedan comunicarse, que puedan tocarlo de forma suave, sin esperar mucha respuesta, pero que hacerle saber al paciente que se está ahí. Vale, seguimos. Voy teniendo problemas para pasar la diapositiva. Vale. Un poco no sabemos cuánto le queda al paciente cuando identificamos síntomas, pero tenemos una escala que nos hace una aproximación pronóstica. De todos los signos que hemos dicho, la escala Menten mide estos 8 criterios, y si encontramos 4 o más de estos criterios, la nariz fría, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, estertores, apneas, oligoanuria o somnolencia más de 15 horas al día, si vemos 4 o más de estos, el 90% de los pacientes fallecen en los próximos 4 días. Este es un poco el instrumento pronóstico que tenemos y que usamos en nuestro día a día. Vale, una vez que tenemos identificado estos pacientes, esta situación, ¿qué objetivo tenemos para atender a este paciente? Bueno, tenemos aquí los 4 grandes objetivos. El primero, obviamente, es promover el confort. El confort es la sensación subjetiva de bienestar que nos haya podido definir el paciente, y esto lo conseguimos a través del adecuado control de síntomas, tanto físicos como el acompañamiento del malestar emocional. El siguiente objetivo es prevención de las crisis. El conocimiento de la historia clínica y la situación del paciente nos ayuda a una prevención, una preparación, actuación en caso de que aparezca alguna sintomatología. No es lo mismo un paciente en SUD nonagenario que un paciente en SUD joven con un tumor cerebral que tiene riesgo de hacer convulsiones, que tiene riesgo de agitación. Todo esto, con la historia clínica y la situación del paciente, lo conocemos y tenemos que promover esa prevención y tratamiento en caso de que aparezca algo. Así también tenemos la prevención del recuerdo doloroso.
Son momentos de mucho cansancio, mucho desánimo y mucha ansiedad en el entorno que puede predisponer a que estén muy susceptibles y hay una fragilidad y esto nosotros tenemos que reconocerlo. Aquí sí, si me permitís, yo hago un apunte que quiero compartir. Yo una de las primeras cosas que aprendí, que más me costó cuando empecé en el mundo de paliativos es el tema de la validación, es el ponerse en la situación del otro, no solo a nivel de sintomatología, sino a nivel de conocer que son situaciones muy tensas, ¿no? Esto en los familiares, una situación de últimos días, genera que puedan descargar esa tensión en nosotros y esto tenemos que identificar que no es un ataque, sino que es su malestar y tenemos que recogerlo, tenemos que validarlo y tenemos que acompañarles en esto. Y esto ayuda a que se prevenga el recuerdo doloroso que puedan tener. Y por último, atender los valores y creencias que nos haya dicho el paciente, según pues qué valores le dé él, si tiene alguna creencia religiosa, alguna creencia espiritual, intentar favorecer que se lleve a cabo el proceso como el paciente habría querido. Vale, entramos en medidas generales en lo que es el paciente en SUD. En principio no entraré muy detallado, son diapositivas un poco largas, como digo, no entraré mucho en detalle, la presentación la tenéis, lo tendréis grabado y se pueden aclarar dudas, pero lo más importante y lo que quiero reforzaros es también otra cosa que aprendí, esto ya lo aprendí cuando era residente, lo aprendí de mi tutor, y es tener sentido común, que esto yo lo digo, el sentido común es el sentido menos común de los sentidos y esto es que igual que en situaciones estresantes nos desbordamos, en situaciones tan tensas el entorno pierde un poco la objetividad y a veces cosas tan sencillas como el día a día pierden esa coherencia y es labor nuestra un poco poner todo sobre la mesa y explicarles bien para que ellos puedan ir haciendo todas estas medidas generales. Así que bueno, las haremos un poco así por encima. A nivel físico, los cambios posturales, lo que queremos hacer es algo suave, evitar presión continua, no idea de curar ni evitar nada, sino que el paciente esté cómodo. Haremos también cambios posturales para evitar la acumulación de secreciones. A veces cuando se acumula mucha secreción en vía alta, simplemente con modificar un poquito la dirección de la cabeza o mover un poquito el cabezal, las secreciones se movilizan y dejan de oírse y eso también las medidas físicas ayudan a favorecer el contacto físico. A nivel de los cuidados de la boca, el objetivo es que la boca esté limpia, evitar que pueda tener mal olor y evitar la sequedad. ¿Cómo haremos? Pues con cacao, humidificar los labios y la cavidad oral con gasitas, con una torunda de las que tenemos en el hospital. Como hemos comentado antes, a nivel de la hidratación subcutánea endovenosa no hay ninguna evidencia de que esto mejore. En lo que es los cuidados de la piel, secaremos las zonas de pliegues, esto es para evitar que pueda sobreinfectarse, que se colonice de hongos de pseudomonas y pueda tener mal olor, y zonas susceptibles de aparición de úlceras por presión, poner hidratación. En principio, no es momento de prevenir que salga úlcera o curarla, sino de confort. Si tuviésemos que hacer una cura, lo que podemos hacer es que coincida con el momento de la higiene para minimizar las molestias del paciente, y si hubiese úlceras tumorales, lo que haremos es las curas un poco en función de las características. Dejaremos esa idea de úlcera con objetivo de curación, sino el confort. ¿Qué haremos? Pues si hay dolor, si hay exudado, si hay sangrado. Valoraremos analgesia previa porque las úlceras tumorales suelen dar mucho dolor. Si hay mal olor, pues enfermería sabe de esto infinitamente, pues se puede poner carbón activado, metronidazol en gel, y si hubiese sangrado, pues desde barritas de nitrato de plata a irrigar con antifluironolíticos. A nivel de la eliminación, como hemos dicho, tener atención, fijarnos bien en el riesgo de que pueda haber una retención aguda de orina o fecalomas. En tema de medidas ambientales, seguimos con el sentido común, calentar confort y tranquilidad, intentar habitación individual si se puede, evitar ruidos ambientales excesivos, en caso de necesidad intentar regular el régimen de visitas, tenemos que tener coherencia con la situación, igual no es cómodo que vengan
25 familiares de golpe. Pues igual hay que intentar ayudar a que esto lo entiendan y favorecer que puedan tener un ritmo regular, poco a poco. Eso también nos ayuda a evitar comentarios iatrogénicos y reforzar e intensificar la presencia física, tanto para paciente como para entorno. A nivel organizativo, evitaremos la toma constante de las constantes vitales. Esto no nos ayuda en nada, no nos interesa saber si la tensión sube un poquito o baja, sino lo que queremos es promover el confort y tenemos que tener una actitud preventiva, protocolizada y ofreciendo disponibilidad y tranquilidad a la familia. La disponibilidad es prácticamente, creo, lo más importante en este sentido, es favorecer y garantizar que la familia pueda comentarnos, pueda expresar dudas, pueda hacer ventilación si lo necesitan para que ellos estén tranquilos. Nosotros en domicilio no podemos estar 24 horas, pero lo que sí que hacemos es cada día visita, cada día llamada. El fin de semana tenemos protocolizado que si hay un paciente que está en final de vida, tener avisados al equipo de guardia para que hagan un contacto, para que la familia se sienta arropada. Es todo hacer para que sea lo más cómodo posible esta situación. Vale. Esta diapositiva, que es tan básica, es prácticamente lo que os quiero transmitir y con lo que nos tendríamos que quedar. Una situación de últimos días no es lo mismo que una sedación. Ahora veremos lo que hay, pero no es sinónimo ni una cosa lleva a la otra. ¿Qué es la sedación? La sedación es disminuir el nivel de conciencia como una medida terapéutica para prevenir un malestar que puede estar asociado a alguna maniobra diagnóstica, a algo terapéutico o a algo propio de la enfermedad. Y eso está indicado por los profesionales. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, a nivel sanitario, disminuimos el nivel de conciencia para hacer una colonoscopia para tener un diagnóstico. Disminuimos el nivel de conciencia, dormimos algo al paciente para hacer una cura de una úlcera tumoral gigante que da muchísimo dolor. O disminuimos el nivel de conciencia cuando hay una crisis epiléptica muy fuerte, ¿no? Son medidas que hacemos para calmar un estrés y esto está indicado por profesionales. Y en cambio, ¿qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa también es algo terapéutico prescrito por profesionales que consiste en administrar de forma deliberada fármacos con unas dosis y combinaciones requeridas con tal de reducir el nivel de consciencia en un paciente que tenga enfermedad avanzada o terminal, tanto como consideremos para aliviar de forma adecuada uno o más síntomas refractarios. Esto es lo más importante, ya veis aquí señalado, síntoma refractario, con el consentimiento explícito, implícito o delegado. Muy bien, tenemos síntoma refractario. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El síntoma refractario es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con las herramientas que tenemos disponibles, aplicadas obviamente por profesionales expertos en ese ámbito y en un plazo de tiempo razonable. Nos quedamos con esto que luego iremos desgranando, pero síntoma refractario no lo podemos controlar con todo lo que tenemos disponible en un plazo de tiempo razonable. Y hay algo diferente que no es lo mismo y tenemos que tener en cuenta, que es un síntoma difícil. El síntoma difícil es aquel que necesita una intervención muy intensiva para controlarlo, más allá de los medios habituales, tanto desde el punto de vista farmacológico, instrumental y o psicológico, pero sin tener que disminuir el nivel de conciencia. En este sentido, la sedación paliativa se debe de hacer con un síntoma refractario, pero no con un síntoma difícil. Un síntoma difícil puede convertirse en algo refractario, pero no tiene por qué. Así entonces, ¿qué indicaciones o qué requisitos tenemos para una sedación paliativa? Pues, como hemos dicho, un sufrimiento que no responda a tratamiento adecuado, o sea, lo que es el síntoma refractario, con el objetivo de disminuir el sufrimiento. Para decir que hay una refractariedad, tenemos que tener un consenso, hay que tener una evaluación multidisciplinar, evaluando bien los tratamientos previos y las opciones terapéuticas que tenemos disponibles y que hemos hecho. Todo eso tiene que estar bien registrado en la historia clínica. La prescripción tiene que ser unos fármacos y dosis adecuadas. Siempre que sea posible tenemos que hacer una sedación de forma gradual y no más de lo necesario. Esto es lógico. Si tiene un dolor que no controlamos, no vamos a
dormir al paciente de forma indefinida, igual hay que plantearse dormirlo de forma superficial para ver si lo controlamos o no. O sea, no hay que matar moscas a cañonazos. Tenemos que tener el consentimiento del paciente, si se puede, o del entorno. Puede ser que haya un síntoma refractario como un delirium, que el paciente no nos pueda dar su consentimiento, pero sí el entorno. Y esto es un consentimiento oral, no tiene que ser por escrito. Y hay una decisión consensuada, como decimos, con paciente, entorno y en el equipo. Y esto nunca podemos hacer una sedación paliativa, como respuesta a demanda del entorno. Aquí es algo que nos dice mucho y que hay el error en la diapositiva que os decía que un SUD no es lo mismo que una sedación. Hay muchas veces que nos encontramos un paciente que está en final de vida y profesionales nos derivan al paciente con la indicación de el paciente está en final de vida, necesita sedación. No, el paciente puede estar en SUD sin ningún síntoma descompensado, sin ningún síntoma refractario. Por eso es importante que sepamos que un paciente que está en final de vida no requiere una sedación paliativa. Entonces, también nos encontramos familiares, en entorno que están muy sobrepasados por la situación y lleva al paciente en un deterioro progresivo largo y nos piden que sedemos al paciente. Y esto no es una indicación. No es una indicación, no está bien hecho y además que no cambia la situación. Una sedación paliativa no adelanta ni retrasa nada. Y esto es importante que lo tengamos claro y que así lo podamos transmitir. Una sedación paliativa es dormir al paciente, de forma sencilla dicho, para que no tenga un sufrimiento. Esto no avanza nada, que es a veces la preocupación que tienen los familiares, que esto se está alargando. Es importante y recomendable poder discutir con antelación la posibilidad de que haya una sedación paliativa. Si hablamos de síntomas refractarios, estamos tratando ese síntoma durante un tiempo. Entonces esto podemos empezar a hablarlo y tenemos que estar registrándolo en la historia clínica. Muy bien. De indicaciones más frecuentes que solemos tener nosotros para la sedación paliativa son a nivel físico el delirium, una agitación, una disnea, náuseas y vómitos. También podemos tener a nivel físico-emocional ansiedad, pánico, sufrimiento existencial y urgencias como puede ser una hemorragia masiva, una convulsión que no se controla. Estas son las indicaciones más frecuentes que nos solemos encontrar a la hora de hacer una sedación paliativa. Es importante llevar una monitorización de esa sedación, que ahora después lo veremos, y nos tenemos que quedar también con que la sedación paliativa bien indicada es una buena práctica y esto no admite objeción de conciencia. Ahora vamos a un poco susto y terreno pantanoso. No admite objeción de conciencia la sedación paliativa. ¿Qué admite objeción de conciencia y que a veces nos puede asustar y a veces se confunde? Pues la eutanasia. Obviamente no podemos no hablar de la eutanasia si estamos hablando de sedación paliativa porque son conceptos que a veces se mezclan y se tiene malentendido una cosa y otra. La ley de la eutanasia es en el 2021 y pues, los profesionales que nos dedicamos a paliativos tenemos igual un poquito más de manejo, pero es algo que nos vino de nuevo y que hemos tenido que ir poniéndonos al tanto. Tanto nosotros como la explicación a otros profesionales y a familiares. Bueno, familiares y pacientes. Esto es lo más importante de saber la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Cada una tiene un objetivo, un procedimiento y un resultado diferente. La sedación paliativa, el objetivo, como hemos dicho, es aliviar un síntoma refractario. En cambio, la eutanasia, el objetivo es producir la muerte del paciente. El procedimiento de la sedación paliativa son fármacos sedantes, fármacos que dejen al paciente dormido. En cambio, el procedimiento en la eutanasia son fármacos letales que producen la muerte. El resultado en la sedación paliativa es aliviar el malestar y el resultado de la eutanasia es la muerte. Sí que es verdad que en ocasiones hacemos una sedación paliativa que puede ser continua y que esta sedación paliativa nos pueda llevar a la muerte, pero el resultado no es la muerte. El resultado de la sedación paliativa es aliviar el malestar, no la muerte como es en la eutanasia. Esto es una diapo también que quiero que se os quede bien en la cabeza. Muy bien, a nivel de la sedación paliativa tenemos, como hemos dicho, que ser proporcionales, no matar moscas a cañonazos, hay que conseguir un nivel de sedación lo mínimo posible para aliviar el sufrimiento y podemos clasificar la sedación según la temporalidad o la intensidad. Según la temporalidad tenemos una intermitente, que permite que el paciente esté a ratos un poquito más despierto, a ratos menos,
o continua, que es la disminución continua y permanente del nivel de conciencia. Según la intensidad puede ser más superficial, el paciente está adormilado pero se puede mantener un poco de comunicación, o profunda, que es con la inconsciencia total. La profunda la consideraremos si no tenemos la superficial no es efectiva, o en caso de primera opción una profunda, en que haya un sufrimiento muy intenso o haya una urgencia. Como hemos dicho, hay que monitorizar la sedación. No es una pauta estándar, no ponemos un tratamiento y nos vamos, tenemos que identificar cómo está el paciente de sedado. Tenemos dos escalas que usamos, está la escala Ramsay y la escala RASS. La escala Ramsay mide el nivel de sedación, la RASS es más el nivel de sedación en un paciente agitado. Aquí un poquito también cada maestrillo tiene su librillo. Yo, por ejemplo, personalmente suelo usar más la Ramsay, pero cualquiera de los dos nos sirve para ver el grado de sedación que tiene el paciente. Como vemos, la escala Ramsay tenemos el nivel 1, que es despierto, ansioso, agitado, no descansa, o sea, no hay nada de sedación, hasta el nivel 6, que sería profundamente dormido sin respuesta a estímulo, y el RASS tenemos desde el 0, que es alerta tranquilo, al 4, que es totalmente agitado, al -5, que es una sedación profunda. Con esto nos guiamos según el nivel de sedación que queramos. Muy bien, volvemos un poco. Yo a veces con la eutanasia ponemos el grito. Yo creo que los que nos dedicamos mucho a paliativos, yo pondría la diapositiva del grito aquí en el sufrimiento existencial. Tenemos una indicación de hacer una sedación paliativa si vemos un sufrimiento existencial refractario. ¿Qué es el sufrimiento existencial? El sufrimiento existencial es el sentimiento de que la propia vida está vacía o carente de sentido. ¿Por qué digo que pondríamos nosotros el grito aquí? Porque determinar una refractariedad en un sufrimiento existencial es mucho más difícil que en algo físico. Y esto hay controversias. Es más fácil poder decir que hay un dolor refractario que un sufrimiento existencial refractario. Y esto hay controversia tanto para nosotros en el día a día como incluso para las sociedades científicas. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos propone el hacer una sedación paliativa por sufrimiento existencial solamente en una situación de un pronóstico vital de pocos días, tras una evaluación que se haya hecho repetidamente por el equipo multidisciplinar, y siempre que esta situación persista como intolerable tras haber realizado varias sedaciones transitorias. En cambio, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos dice que para establecer una refractariedad debe haber una evaluación por un equipo con experiencia, ya que esto requiere una extraordinaria competencia tanto técnica como ética y como legal, y ellos definen la refractariedad como cuando los cuidados, tanto físicos como psicológicos y espirituales, que se han podido proporcionar por el equipo, no alivian tras un periodo razonable de esfuerzo terapéutico. Como os he dicho antes, en síntoma refractario es aquel que no responde a todos los tratamientos y también tras un periodo de tiempo razonable. Esto es importante y a veces a mí, por ejemplo, me ayuda un poco a la hora de poder determinar un poquito del sufrimiento existencial. Tenemos que ser coherentes con la situación del paciente y individualizar. Si tenemos un paciente con muchísimo malestar emocional, psicológico, con un sufrimiento existencial muy intenso, que a lo mejor la expectativa de vida, el pronóstico es de un par de semanas, tenemos que hacer el ejercicio interno de estudiar si hacer todas las medidas terapéuticas puede conseguir un beneficio, y si todas las medidas terapéuticas consiguen un beneficio en un periodo de tiempo razonable. Igual consideramos que hacer todas las médicas psicológicas, farmacológicas para ansiedad o para valorar un antidepresivo, el tiempo de conseguir un efecto igual no supera el beneficio que pueda haber en un tiempo razonable, y esto es algo también que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de refractariedad. Muy bien, el procedimiento de una sedación paliativa, volvemos un poco al sentido común. Tenemos que individualizar la situación, tenemos que individualizar al paciente. El lugar para una sedación paliativa es recomendable el sitio de atención habitual, también un poco a
valor o petición del paciente. Hay pacientes que quieren que la sedación paliativa se haga fuera de su domicilio, en nuestro caso, o de un paciente ingresado que quiere ir a casa que se haga la sedación paliativa. Tenemos que identificar esto, pero sí que es recomendable que sea el lugar habitual de la atención. En cuanto a la vía y los fármacos de administración, también será según la situación clínica. Todo dependerá si hay una exposición previa a tratamiento con opioides, a benzodiazepinas, la edad del paciente, si hay historia de abuso de sustancias previas y el nivel de conciencia previo y lo que queremos conseguir. Tenemos que tener obviamente una supervisión tanto de la inducción de sedación como el ajuste por parte del equipo. Una sedación no hay una pauta estándar. Esto es también otra pregunta estrella que nos hacen mucho cuando vamos a hacer alguna sesión o cuando vamos a explicar. Nos dicen, dadnos una pauta de sedación. No existe la pauta de sedación. Como habéis visto, depende de individualizar la situación y la situación clínica del paciente con su historia previa. No hay una pauta estándar y es labor nuestra supervisar tanto esa inducción como la pauta e ir ajustando según la respuesta del paciente. Y además tenemos que tener en cuenta si hay analgesia previa, poder mantenerla para que el paciente no tenga dolor y retirar tratamientos que no sean necesarios. En cuanto a las medidas no farmacológicas, tenemos que tener en cuenta, pues como hemos dicho, revisar el nivel de sedación de forma periódica, evaluarlo todo y dejar constancia de la historia clínica, evaluar también la reacción y el estado emocional de la familia. Por mucho que sea algo hablado y pactado, no es lo mismo que vean al paciente despierto a que de repente lo puedan ver dormido. Entonces esto hay que evaluar la familia cómo lo está llevando. Y como hemos dicho antes en un SUD, siempre hay que proporcionar presencia, comprensión, privacidad y la disponibilidad. Vale. Entramos a medidas farmacológicas, daré también un poco pinceladas y sobre todo me guiaré en lo que es la vía subcutánea, que es lo que nosotros solemos hacer más en domicilio como equipos de PADES. El fármaco de elección es el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina que es hidrosoluble, tiene una acción rápida por vía subcutánea entre 5 y 10 minutos y por vía endovenosa entre 2-3 minutos y tiene una vida plasmática corta de 2 a 5 horas. Haremos una inducción según el estado del paciente de 2,5 miligramos 5 o 5-10 miligramos y en función de la inducción haremos los rescates, que será pues eso, si hemos podido inducir con 5 miligramos el rescate será de 5 miligramos. Haremos una infusión continua de 15-30 o 30-60 según el paciente en 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que la dosis máxima del midazolam son 200 miligramos al día. Como hemos dicho, es imprescindible el ajuste del tratamiento, no hay una pauta estándar y tenemos que ajustar según la respuesta del paciente. La dosis total cuando revisemos al paciente será la dosis basal que hayamos puesto más la suma de las dosis de rescate que haya administrado el entorno en las últimas 24 horas. Y la dosis de rescate será 1/6 de esa nueva dosis total diaria. Si no conseguimos que el paciente esté sedado como queremos con la dosis máxima de los 240 miligramos al día, añadiríamos la levomepromacina, que es el Sinogan. Aquí os hago un apunte, sobre todo a los médicos. En las guías nos pone que en caso de necesitar añadir el Sinogan, tenemos que reducir el midazolam a la mitad. Yo esto es algo que he visto mucho en la práctica clínica y he comentado con muchos médicos y es que en nuestra práctica no reducimos el midazolam. Reducir el midazolam y añadir el Sinogan nos da riesgo a conseguir un nivel de sedación menor del que queremos. Entonces, aunque lo pongas las guías, a la práctica lo que hacemos es mantener la dosis de midazolam y añadir la levomepromacina. En domicilio lo que usamos son estas bombas, son estas BIC, que es una bomba de infusión continua elastomérica. Como veis en la foto, esta es la bomba que usamos, la medicación va en el globo, conforme la llenamos el globo se va llenando y por la fuerza elastómera va soltando medicación a un flujo continuo. Un flujo continuo que varía también un poquito según la absorción que se pueda tener a nivel subcutáneo. Es muy cómodo, tenemos bombas de 1 día, de 2 días, de 3 días, no tienen que estar por decúbito, se pueden poner al lado del paciente debajo de la almohada y son
muy cómodas porque son pequeñas, son muy manejables y evitamos que haya que poner de forma continua nosotros medicación y se puede poner aquí en el infusor. Seguimos con las medidas farmacológicas. Después del midazolam tendríamos los neurolépticos, la levopromacina, el sinogan o la clorpromacina. El sinogan lo usaríamos como elección en un delirio refractario. Tenemos que considerarlo cuando hay una oclusión intestinal por el potente efecto anticolinérgico que tiene y lo podemos usar tanto en vía subcutánea como en vía endovenosa. La dosis de inicio es entre 12,5 o 25 miligramos cada 24 horas o infusión continua el equivalente, dosis rescate la misma dosis de inicio y la dosis máxima 300 miligramos al día. Si no hubiese respuesta al sinogan, podríamos asociarlo con midazolam. El siguiente paso tendríamos el propofol. Este es fármaco exclusivo por vía endovenosa. Es un anestésico muy potente de acción ultracorta, no es un sedante, pero es un anestésico que sí que nos lleva a una sedación. Tiene una inhalación muy rápida de 30 segundos y una vida media muy corta, de 40 minutos, 1 hora. Es muy liposoluble, hace muy rápida tolerancia. Tenemos que tener bastante manejo porque según la forma de administración, al ser muy liposoluble, se puede generar en tejido adiposo y que pase el efecto muy rápido. Y el propofol lo usaríamos en una sedación con síntomas refractarios tanto a midazolam como a sinogan y si hay alergia a benzodiazepina y barbitúrico. Yo en todos los años que llevo haciendo PADES nunca he tenido que hacer una sedación con propofol, lo he usado para otras cosas, pero no he tenido que llegar a usar propofol en una sedación paliativa. Os dejo aquí las dosis y por último tendríamos el fenobarbital, que este es fármaco de vía exclusiva a nivel subcutáneo. Fenobarbital lo usaríamos cuando hay refractariedad a sinogan o midazolam y si la vía endovenosa no estuviese disponible. Muy bien, los síntomas acompañantes que pueden aparecer en una sedación paliativa son los síntomas que podemos ver en un paciente en una situación de últimos días: ranera, fiebre, regurgitación del contenido gástrico, retención de orina. Importante, lo ya comentado, informar al entorno de la posible aparición, tener una previsión para poder actuar en caso de que aparezca una sintomatología y una educación sanitaria, tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas. ¿Qué no es sedación paliativa? Que también es importante explicarlo porque a veces hay tanto error como profesionales como el entorno. Que el paciente tenga una somnolencia o que vaya disminuyendo su nivel de conciencia de una forma no intencionada no es una sedación paliativa. Como tampoco lo es efectos adversos secundarios de tratamientos o una intoxicación, una neurotoxicidad por los opioides que solemos usar. Esto no es una sedación paliativa. Tampoco fármacos que tengan características sedativas, como los antihistamínicos o neurolépticos. Esto no es una sedación paliativa. Una afectación neurológica, un estado postcrítico, una progresión del sistema nervioso central no es una sedación paliativa, ni el declive propio de una progresión de la enfermedad. Tampoco lo es que tengamos que hacer una administración diferente a la vía oral, tanto sea subcutánea, una perfusión continua, no es una sedación paliativa. Podemos administrar una perfusión de primperan, de haloperidol con unas náuseas que no toleren vía oral y no es hacer una sedación paliativa, administrar y controlar un síntoma. Vale. Creo que por último es importante también dejar una pincelada de lo que es el deseo de adelantar la muerte, el DAM. Si hemos hablado del sufrimiento existencial, creo que también tenemos que comentar el deseo de adelantar la muerte. El deseo de adelantar la muerte es un fenómeno reactivo al sufrimiento que en contexto de una enfermedad que amenaza la vida, el paciente no ve otra salida que el poder adelantar la muerte. Normalmente el deseo de adelantar la muerte es reactivo, hay factores relacionados con esto, puede ser tanto sintomatología más física como emocional, que puedas tener dolor, que pueda tener ahogo, la sensación de una carga por un deterioro que pueda haber por la enfermedad. Todo esto tenemos que identificarlo porque son sintomatología que puede ser tratada en caso de que aparezca el DAM y si la tratamos bien, ese deseo de adelantar la muerte se puede ir reduciendo.
Os pongo así como curiosidad un par de artículos que van en relación al deseo de adelantar la muerte asociado a posible aparición de patología psiquiátrica. En un estudio en el que vieron que pacientes afectos de cáncer en estadio terminal, el deseo de adelantar la muerte apareció en un 17% y el 16% de los pacientes tenían criterio de episodio depresivo mayor. Entonces lo que vieron es que el DAM se asocia al diagnóstico de depresión y que la depresión es un factor predictivo de poder presentar DAM. En otro estudio que se vio en pacientes incluidos en atención paliativa, vieron que el 12% presentaban DAM y de ese 12%, más de la mitad, un 52%, fueron diagnosticados de un trastorno mental. Esto es importante que lo sepamos por lo que he dicho. El ser conscientes de que ante un deseo de adelantar la muerte puede haber sintomatología tratable, es importante saberlo. Por último, este estudio que me pareció curioso, pacientes en atención paliativa los categorizaron en si presentaban DAM o no lo presentaban. Y lo que vieron es que pacientes con DAM tenían mayor probabilidad de haber padecido un episodio depresivo mayor. Esto también es importante de cara a nosotros a cuando valoramos un paciente, si hay un antecedente de episodio depresivo mayor, podemos ser o estar a la expectativa de que puede aparecernos un deseo de adelantar la muerte en algún momento. Así, llegamos ya al final, después de tanto rollo. A modo de conclusiones, la sedación paliativa es un recurso terapéutico empleado y normalizado en cuidados paliativos. Es un procedimiento con unas indicaciones, unos objetivos y unas pautas que están claramente establecidas y tenemos que ajustar a esto de forma correcta. Es muy importante la información al paciente, al entorno y al resto de profesionales implicados, no solo al equipo que interviene en el paciente, sino al equipo que pueda hacer una atención continuada. Todo tiene que estar bien registrado en la historia clínica, tiene que haber una monitorización, tenemos que tener un consentimiento oral tanto del paciente como del entorno, si no se puede, del paciente, y tenemos que tener muy claro la diferencia entre la eutanasia y la sedación paliativa. Por último, reforzar algo que ya hemos dicho, y es que la sedación paliativa bien indicada, autorizada por paciente o familia y bien realizada es una buena práctica y es ética y deontológicamente obligatoria. Y esto no tiene objeción de conciencia. Os dejo por aquí la bibliografía y con esto acabamos. Muchas gracias, espero que haya sido útil y que no os hayáis dormido mucho a primera hora. Muy bien, no nos hemos dormido. Me Muy alegro. interesante, ¿eh? Pablo, de verdad. Gracias. Gracias. Felicidades, felicidades. No sé si hi ha alguna pregunta a través del chat. Penso que no ha entrat res en directe. No sé si hi ha algú que vol obrir àudio i vídeo i comentar o preguntar alguna cosa al Pablo. Mientras tanto, si da caso, bueno, Pablo, yo lo primero decirte felicitarte, ¿eh? A ti Gracias. personalmente y al PADES por lo que el trabajo que hacéis. Creo que, ostras, has tratado términos que fácilmente se confunden, que es muy importante, que nos interesa muchísimo que por el perfil de paciente que se está atendiendo en nuestros centros y en nuestros servicios se tengan claros, ¿vale? Por la complejidad que atendemos, por toda la cronicidad, da igual estén en residencia, como estén en hospital, vosotros en PADES, los EARS, JADAI, todos atendéis este tipo de pacientes. Es importante, nos interesa muchísimo que el profesional sepa diferenciar. Además, has tratado el tema del deseo de avanzar de la muerte, que es tan complicado de abordar. Lo has diferenciado de sedación paliativa, que es muy fácilmente el profesional dentro de las dinámicas de trabajo a veces confunde se puede confundir con un atajo para una eutanasia y es una mala praxis. Y el abordaje simplemente de situación de últimos días, que lo tendríamos que tener todos por las manos. Por tanto, lo primero de todo, felicitarte. Remarcar también Gracias. que yo entiendo que lo has dicho, pero la importancia del abordaje multidisciplinar, interdisciplinar, en cualquiera de las situaciones
y siempre centrada en la persona. Y me ha gustado mucho también cuando decías el tema del malestar de la familia, que no lo recogiéramos como un ataque personal, profesional, sino que fuera eso, recoger y acompañarlo y validarlo y acompañarlo a las familias. Exacto, Muy, sí, sí. muy bien. Emma, has obert a la càmera i han entrat tres punts pel xat que parla Emma i després jo trasllado lo del Sí, xat. res, no només que com que ja ens han solucionat els problemes de telefonia, per tant ja podia donar la cara, Ah, que aprofitar bé. per felicitar el Pablo per la sessió, aprofitar que hi ha molts professionals del PADIS que estan avui connectats també per felicitar-los, no, per la seva feina del dia a dia, no, perquè això que el Pablo ha explicat de manera, crec, no, senzilla, és algo molt complicat, no, i que hi fem front cada dia i, ostres, crec que cal posar-ho en valor, no? Hi ha 61 persones connectades, crec que no havíem vist mai tanta assistència i, per tant, posar en valor a l'organització d'aquestes noves sessions, no? De que realment s'han escollit temes que interessen al grup i crec que és important que en siguem conscients i doncs, que puguem mantenir aquest nivell i que puguem rebre sessions d'aquesta qualitat i felicitar-vos en general a tothom. Gràcies. Gràcies. Mira, hi han com quatre comentaris. Un ve de la Ana Escolà. Te agradeix la sesión, muy amplia e interesante, especialmente el acompañamiento emocional a las familias, como psicóloga que es, lo valora. La Dunia Santos, moltes gràcies, m'ha agradat molt interessat, diu la Imma Albado, i la Ana Menéndez, explicació senzilla però efectiva, moltes gràcies. Per tant, tots Muy estem, bien. és que és veritat, es que lo has explicado muy bien, muy sencillo, pero ha sido a los puntos clave que era interesante tener. Me alegro, Val, gracias. a ti, a ti. Recordar-vos, aquesta sessió queda gravada, estarà en el canal de YouTube i penso que les estan penjant també en el campus, ja ho confirmarem, però si no, al canal de YouTube segur que la teniu. I de moment penso que res més. La propera la tenim el 14 de maig, va a càrrec del Hadai i ens presentaran una actualització d'antibioteràpia clínica, vies d'administració i pràctiques òptimes. Per tant, us adrecem a aquesta data. Gràcies, Pablo. Gracias a los A padres vosotros. por el trabajo y todo el conocimiento que aportáis y nos vemos la próxima. Que tengáis muy buen día a todos. Muy bien, Adéu, igualmente. bon dia, Gracias. gràcies. Adeu, adeu.